Estuvimos viendo hasta hace poco lo que eran los sistemas homogéneos y heterogéneos, ¿sí? Los sistemas homogéneos eran los sistemas en los cuales veíamos una sola fase, y los sistemas heterogéneos son los que vemos más de una fase. También los sistemas homogéneos o las mezclas homogéneas reciben el nombre de solución o disolución, que vendría a ser lo mismo, y están formadas por dos o más sustancias que reciben el nombre de soluto y de solvente, o también puede llamarse disolvente. ¿Qué viene a ser el soluto? El soluto es la sustancia que está disuelta en la solución y generalmente es la que está en menor cantidad. El solvente es la sustancia que va a disolver al soluto y generalmente está en mayor cantidad que el soluto. Por ejemplo, si yo agarro una taza de té que tiene agua con té y le echo azúcar, el agua es el solvente o disolvente, es la sustancia que está en mayor cantidad y que va a disolver al soluto. ¿Quién es el soluto? El soluto es el azúcar que yo le echo. También puede ser, coloco una taza con agua caliente, es el solvente. Luego le echo una cucharada de café instantáneo, que es el soluto, que es lo que se va a disolver en el solvente. Acá tenemos otro ejemplo. Supongamos que tengo un vaso con agua, que es el solvente, le agrego sal, el soluto, y formo una solución. Es un sistema homogéneo porque voy a ver una sola fase, si está bien disuelta la sal. Si yo quisiera representarlo con las pelotitas, como la teoría cinético-corpuscular, fíjense, tengo el solvente, el líquido, las partículas del solvente, y por otro lado las partículas del soluto. Cuando lo mezclo, creo la disolución o la solución, y se van a combinar las partículas de ambos, tanto el solvente como el soluto. Hay varios tipos de soluciones. Cuando hablamos de soluciones, generalmente nos hacemos la idea de que una solución es algo líquido, pero como estamos viendo acá en el cuadro, no solamente hay soluciones líquidas, también tenemos una solución sólida y una solución gaseosa. En el caso de las soluciones líquidas, tenemos tres posibilidades. El disolvente, que es la parte que en mayor cantidad está, en mayor proporción, es un líquido, ¿sí? Y podemos tener el soluto de tres maneras. Puede ser un soluto sólido, Tenemos el caso en este caso del dibujo, tenemos agua con azúcar. Puede ser un té con azúcar, un café con azúcar. El agua para donde voy a calentar los fideos, que yo le echo sal primero para que después los fideos tengan gusto salado. Cualquiera donde el disolvente es un líquido y el soluto es sólido. Luego tenemos el segundo, donde el disolvente es líquido también, pero acá el soluto es líquido. ¿Qué quiere decir? Estoy mezclando dos líquidos. Por ejemplo, si yo tengo agua, que es el solvente, y le echo alcohol, que es el soluto líquido. Otro ejemplo puede ser, yo tengo jugo de uva, que es, en este caso sería el soluto, y le echo agua y formo el vino. La mayoría de las bebidas, como el ron, el tequila, están hechos a base de una sustancia líquida, que puede ser agua, con alcohol. Entonces, el solvente líquido, el soluto líquido. El tercer ejemplo, tengo que el solvente es líquido y el soluto es gaseoso. ¿Qué quiere decir? Que la parte que se disuelve en el agua es un gas. ¿Y qué ejemplo tenemos? Bueno, por ejemplo, la soda. La soda es agua con gas disuelto en ella. El solvente es agua y el gas es el soluto. Y también la Coca-Cola o cualquier gaseosa que ustedes quieran tomar como ejemplo. Si yo le abro la tapa o la echo en un vaso, ¿qué veo? Que se busca ir el gas. El gas es el soluto que está disuelto en el solvente. Paso a la siguiente, las disoluciones gaseosas. Habíamos dicho que había tres: disoluciones líquidas, gaseosas y sólidas. Recién vimos las disoluciones líquidas, ahora vamos a las disoluciones gaseosas. Acá el disolvente o el solvente, la parte que está en mayor proporción,
es un gas. Entonces, ¿quién está disuelto en ese gas como soluto? Puede ser un sólido. Bien, ¿qué es en este caso? Es el humo. ¿Y qué es el soluto sólido? Todas las partículas de hollín o de carbón de las plantas que se hayan quemado, o del elemento, el petróleo o lo que sea que se quemó, libera partículas de hollín a la atmósfera y al mezclarse con el aire forma el humo. Por lo tanto tenemos el disolvente gaseoso, que es el aire, y el soluto sólido son las partículas de hollín. En el segundo ejemplo tenemos el aire es el disolvente gaseoso, el que está en mayor proporción. Y hay un soluto líquido, es decir, en ese aire hay partículas de agua. ¿Cuál es el ejemplo? En el caso de la niebla, cuando yo me levanto a veces en el invierno y hay una niebla que no se puede ver, yo estoy viendo que en el aire hay partículas de agua tan pequeñas que hacen como si fuera una pared que no me permite visualizar hacia adelante. Entonces tengo el solvente gaseoso, es el aire, y el soluto líquido, que es agua. Y finalmente el solvente gaseoso, que es el aire, y el soluto gaseoso, que también es el aire. Y acá tenemos que diferenciar el aire en cuanto a componentes. Por ejemplo, el aire tiene oxígeno, tiene nitrógeno y tiene otros gases disueltos en él. Cuando yo respiro oxígeno, cuando yo respiro aire, estoy respirando parte de oxígeno, parte de nitrógeno y otros gases que están disueltos en el aire. El último, las disoluciones sólidas, tenemos que el mayor componente, el disolvente, el que está en mayor proporción, es un sólido. Y tenemos tres opciones, en el cual el solvente es sólido y tiene un soluto sólido. Y es el caso de las aleaciones. ¿A qué llamamos aleaciones? Cuando yo mezclo dos metales, y esos metales al mezclarse tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, el cobre con el estaño forma el bronce. El cobre por sí solo es un material blando y que no sirve para algunas cosas, como por ejemplo para formar campanas. Pero si yo lo mezclo con otro metal que es sólido, con el zinc, forma una aleación y tiene propiedades diferentes. No solo en este caso el bronce no solamente es más duro, sino que también, por ejemplo, si lo usamos para formar campanas, tiene mejor resistencia a los golpes y produce mejores sonidos, vibra mejor. Otro ejemplo es usando el solvente sólido y el soluto líquido. ¿Qué quiere decir? La mayor proporción es un sólido y le disuelvo adentro del sólido, disuelvo un líquido. Es el caso de las amalgamas dentales, en las cuales tengo, por ejemplo, mercurio, que es un metal líquido, y lo disuelvo en algunas proporciones, puede ser de oro, por ejemplo, o de otro metal. Y formo una amalgama dental, que es una sustancia que se usa mucho los odontólogos para rellenar las muelas que tienen caries. Hoy en día no se usa tanto, se usan otro tipo de compuestos, otros tipos de polímeros, pero en algunos casos se sigue utilizando. Y finalmente, un disolvente sólido y un soluto gaseoso es cuando queda atrapado algunos gases dentro de los metales, como por ejemplo puede ser hidrógeno en níquel o hidrógeno en platino. Vemos, ahí aparece la campana que habíamos dicho hace un rato, que era una aleación, que es el bronce. Ahora decimos, según la cantidad de soluto en relación al solvente, las soluciones se pueden clasificar en soluciones diluidas, soluciones concentradas o soluciones saturadas. En la proporción en que yo aumento el soluto, el solvente es el mismo, la misma cantidad. Tengo un vaso, la misma cantidad de solvente. Supongamos que sea agua. Yo le empiezo a agregar soluto, le pongo un poco de soluto y decimos que es una disolución diluida. Sigo agregando soluto y va aumentando la concentración de ese soluto en ese solvente, porque el líquido sigue siendo el mismo. Entonces pasa a ser una solución concentrada. Como ven, a medida que me voy para abajo aumenta la cantidad de soluto, hasta que llego a un punto que se llama saturada. ¿Qué sucede ahí? Llega un punto en que yo le agrego azúcar y ya no se disuelve más. Se saturó el solvente de soluto. Entonces, si yo le empiezo a agregar, ya no se disuelve más y va a precipitar. Entonces, en este punto
decimos que hemos llegado a una solución saturada. Acá vemos lo mismo, ¿sí? Arranco a la izquierda con una solución diluida. Empiezo a agregar soluto, ¿sí? Empiezo a pasar de una solución diluida a una solución concentrada. Agrego más soluto, llega un punto en que no se disuelve más. Entonces, en ese punto decimos que es una solución saturada. En este punto la solución saturada, si yo le sigo agregando, va a precipitar el soluto. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tratar de que ese solvente disuelva un poquito más del soluto. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentarle la temperatura. Entonces, si yo aumento la temperatura del solvente, va a lograr disolver un poco más de soluto si yo le agrego. Pero va a ser una solución bastante inestable. ¿Qué quiere decir con esto? Que en algún punto, si yo la agito o en algún punto dejo que se enfríe o le agrego un poquito más de soluto, automáticamente va a precipitar el soluto hacia el fondo del frasco y automáticamente paso de ser una solución sobresaturada a una solución saturada en el cual voy a tener un líquido y un poco de precipitado debajo.